Bien, para continuar con el desarrollo de las actividades programadas para este workshop, la Universidad Nacional de Misiones va a proceder seguidamente a hacer entrega del diploma del título de doctor honoris causa recientemente otorgado por el Consejo Superior de nuestra universidad a Bartomeu Meliá. Saludamos nuevamente a quienes no estaban en un principio en este auditorium y le damos la bienvenida. En este instante la Universidad Nacional de Misiones va a entregar al jesuita, antropólogo y lingüista Bartomeu Meliá el diploma de doctor honoris causa. Lo hacemos en este espacio, como decíamos, en este workshop que los organizadores han denominado, y ya lo han explicado, Territorio Guaraní. Se encuentran en este momento presidiendo esta etapa y esta ceremonia el señor rector de nuestra universidad, Magíster Javier Gortari, el antropólogo, investigador y lingüista Bartomeu Meliá y la señora decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Gisela Espaciú. Queremos saludar también especialmente a rectores de otras universidades amigas que nos visitan y además que integran el proyecto UNIR, Universidades Nacionales para la Integración Regional. También se encuentran presentes decanos de facultades de la universidad, funcionarios, docentes, investigadores. Y vamos a invitar, como decíamos, al decano de la Facultad de Arte y Diseño de nuestra universidad, situada en Oberá, Magíster Ian Quislo, a compartir y participar de esta entrega y de esta ceremonia. Acá hay una silla. Como decíamos, el Consejo Superior de la Universidad en su sesión del 27 de mayo pasado, hace unos pocos días, a partir de una propuesta elevada por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, que propuso la designación de Bartomeu Meliá como doctor honoris causa de la universidad, conforme lo explicita su estatuto en el artículo 43, inciso 8, y habiendo cumplimentado con todos los procedimientos del cuerpo, ese día, por unanimidad, resolvió aprobar el otorgamiento del título de doctor honoris causa. La resolución lleva el número 30/15. Pero previamente a hacer entrega de este diploma, queremos mencionar que hemos recibido, con motivo de conocerse esta ceremonia y esta entrega, algunas notas, como el caso del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, ENDEPA, que celebra la entrega del título de doctor honoris causa de la UNAM a Bartomeu Meliá. Desde el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen celebramos la decisión de otorgar a nuestro compañero y mentor Bartomeu Meliá el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Misiones. Consideramos que esta distinción viene a reconocer su destacada trayectoria y valiosos aportes al conocimiento de la cultura e historia del pueblo guaraní. A través de su vasta obra se fundamenta de manera sólida y suficiente la lucha de este pueblo por el reconocimiento de sus derechos y la ruptura de la invisibilización a la que se pretende injusta e inmoralmente condenarlos. Desde nuestra institución abrazamos y felicitamos a este incansable luchador. La nota lleva la firma de María Josefa Ramírez, coordinadora nacional de ENDEPA. También hemos recibido de la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones, en la persona de la diputada María Noelia Leiría, que nos hace llegar un proyecto de declaración de beneplácito por la distinción otorgada por nuestra universidad a concretarse este día, y nos acerca también la copia de este proyecto que fue presentado a la legislatura el 1 de junio de este mes. Prosiguiendo entonces con lo que se pauta como la entrega del diploma y la resolución, se procederá entonces a la firma del libro de actas correspondiente a la entrega de este diploma. Lo suscribirán los presentes entonces.
El señor rector de la universidad hará entrega a Bartomeu Meliá del diploma que lo acredita como doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Misiones. La señora decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales que entregará la copia de la resolución 030/15 del Honorable Consejo Superior de la Universidad. Como un pequeño presente, en el marco de esta ceremonia se le entregan 2 libros de la editorial de la universidad: Materia Médica Misionera del sacerdote jesuita Pedro de Montenegro, obra escrita a principios del siglo XVIII que describe vegetales autóctonos y el modo de utilizarlos para su uso terapéutico. Es una recopilación de conocimientos sobre prácticas medicinales de la época. Y Lunario de un siglo, del también jesuita santafesino Buenaventura Suárez, ambos libros editados por nuestra editorial, relato de la historia del primer observatorio astronómico del Plata que funcionó en San Cosme y Damián, en Paraguay, a pocos kilómetros de donde nos encontramos. Pueden tomar asiento en sus lugares. Seguidamente escucharemos, a propósito de este acontecimiento, las palabras del señor rector de la universidad, Magíster Javier Gortari. Bueno, rápido. En primer lugar, bueno, que nos honra como universidad poder entregarle esta distinción al doctor Meliá. Creo que estamos valorizando en esta entrega, además de toda una trayectoria de vida, tanto científica como humana, revalorizando también todo esto que recién se hablaba acá de el territorio guaraní concebido como un espacio donde dialogan múltiples disciplinas, la historia, la geografía, la proyección hacia adelante, la sociología y demás. Y bueno, y también decir que es tan importante como esta posibilidad de entregar esta distinción al doctor Meliá y su trabajo y todos sus estudios sobre la cultura jesuítica guaraní. De hecho, es profesor en nuestra maestría de la Facultad de Arte y Diseño, ha sido profesor en la carrera de Antropología, también en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Pero también tan importante como entregarle esta distinción, creo que va a ser cuando se reciba en la Universidad de Misiones algunos de los estudiantes de los pueblos guaraníes que hoy están estudiando. Tenemos 30 estudiantes de las comunidades guaraníes apoyados por un programa de la Secretaría de Políticas Universitarias con la idea de fomentar, apoyar y lograr que los estudiantes o los jóvenes de las comunidades guaraníes también puedan hacer su recorrido por la universidad, se reciban y contribuyan desde ese lugar y de esa interactuación con la cultura, con toda la cultura del territorio guaraní, al progreso de nuestras comunidades y de nuestros pueblos. Así que también en el nombre de las comunidades guaraníes, este reconocimiento de la Universidad Nacional de Misiones al doctor Meliá. Muchísimas gracias. Damos la palabra al doctor Meliá. Es bueno escuchar unas palabras guaraní. Agradezco mucho esta distinción que llevaron muy en secreto.
avanzó, lo habrá visto en sueño. Los guaraníes se saludan por la mañana con el saludo Baeparekisande Kepe, que es lo que ha visto en tu sueño. Fue un indio guaraní occidental, chiriguano, que fue el primero, me dice, bueno, le felicito porque parece que hay una distinción por ahí. Pero, y pocos minutos después me escribía otro indio de Cataluña, catalán, en catalán, por supuesto. Me dice, bueno, felicidad. Bueno, yo me quedé así, digo, bueno, será, no será. Porque a veces la gente gasta bromas. Bueno, estoy muy contento. He de decir que, y no es hipérbole, que yo nací de nuevo en la medida que me encontré con los guaraníes. Como casi Nicodemo del Evangelio. ¿Es posible entrar de nuevo en el seno de la madre para nacer de nuevo? Creo que sí. Y cuando digo que los guaraníes me han enseñado tanto como mis abuelos, tanto y más que la compañía de Jesús, del cual procuro ser fiel. Y me enseñaron, porque me enseñaron a soñar, a cantar y a danzar durante muchas noches, durante la semana. Tenemos al guaraní, pero no voy a avanzar la conferencia de esta noche. A los guaraníes realmente me dieron, creo, una dimensión del buen vivir, que no es simplemente vivir bien, que después se completó también gracias a otros pueblos recién contactados, recién descubiertos, con el cual viví también unos años en Brasil, en el río Juruena, en el Amazonas. Y bueno, quiero terminar porque si no, soy muy cuentero. Los cuentos no terminan nunca. Les agradezco de todo corazón a la universidad, a Oberá también, al cual he participado en algunos cursos, a todos ustedes y a los indígenas guaraníes, que probablemente, cuando lo sepan, creo que quedan contentos. Algunos me llaman Ñaneramoy, nuestro abuelo, lo cual ya es mucha categoría. Entonces, que este abuelo, un poco chamánico parece, pues pueda seguir luchando. Tiene muchas dificultades, luchando con ellos, acompañándolos. Y ellos todavía tienen mucho para enseñar. Como tienen tanto, tal vez me dan 100 años de vida. Bien, queremos agradecer a todos, al doctor Meliá, a las autoridades de la universidad, a todos los presentes, por estar con nosotros acompañándonos en esta instancia de la ceremonia de entrega del diploma de doctor honoris causa. Según está en la organización, ahora sería una pequeña pausa, un break, para luego continuar con el desarrollo de este taller. Muchísimas gracias, tengan buenos días.
Nuevamente va a ser una breve presentación de sus colegas de otras instituciones académicas y cada uno de quienes nos visitan se van a presentar y a la vez presentar su trabajo en este taller. Los dejo con ellos. Bueno, muchas gracias. Muy breve. En primer lugar, otra vez agradecer la presencia y la participación de todos los colegas de distintas universidades y enfatizar esto que es el espíritu del taller, la articulación y la cooperación entre distintas instituciones. Es un compromiso que tenemos los que estamos en gestión como para poder llevar efectivamente adelante proyectos de desarrollo en todas sus múltiples dimensiones de la región en beneficio de las poblaciones de uno y otro lado de la frontera. Y bueno, creo que esa es la mayor aspiración de todos los que estamos trabajando en la gestión académica, en la producción de conocimiento. Así que con estas breves palabras le doy la bienvenida y le cedo, no sé cómo es el orden, por orden de llegada. Bueno, buenos días a todos. Yo soy la arquitecta Linda Peso, secretaria de posgrado de la Facultad de Arquitectura de la UNE, y vengo en representación del decano arquitecto Gustavo Cáceres en esta oportunidad a participar en este evento. Voy a pasar brevemente una guía nada más. Nuestra Facultad de Arquitectura tiene su asentamiento en la provincia del Chaco. Les voy a dar una idea en qué estamos nosotros como Facultad de Arquitectura y en la fijación de los ejes que tenemos de actuación. El eje de la articulación con la comunidad es uno de los ejes promotores de un montón de cambios de actitud y de aperturas de los claustros precisamente a la comunidad. La articulación con la comunidad tiene su brazo ejecutor o su brazo que más se ve a través de las acciones de la Secretaría de Extensión de nuestra facultad, que ha abierto las cátedras en lo que nosotros denominamos aulas en la comunidad, aulas abiertas en la comunidad, en donde las cátedras están teniendo acciones directas en los barrios periféricos de la ciudad de Resistencia y en algunos otros lugares de la provincia, siempre a solicitud. En este momento estamos siendo receptores de los pedidos de la comunidad, ¿no? La otra línea de acción es la integración institucional, nacional e internacional, que es una de las acciones directas que estamos teniendo, es el trabajo ya firmado en colaboración con la Universidad de Roma, La Sapienza, para la doble titulación de la facultad del título de arquitecto y el asesoramiento directo del Politécnico de Milán para la generación de dos carreras nuevas: la licenciatura en diseño industrial y la licenciatura en diseño textil e indumentaria. Ya están avanzados los trabajos, estamos generando las habilitaciones con el Ministerio de Educación y tenemos la esperanza de poner a la apertura de estas dos licenciaturas para el periodo 2016. Les recuerdo que nosotros estamos en un territorio en donde la producción del algodón y la industria de los tejidos, de las textileras, así también como la producción de la madera y la industria de amoblamientos en la región, están verdaderamente necesitando este tipo de servicios de la universidad a la producción de la región. La promoción de la investigación es otra de nuestras líneas políticas donde ya después de 3 años de gestión podemos contar algunos adelantos en el tema de que en las jornadas de comunicaciones científicas y tecnológicas, que tienen una periodicidad anual, el año pasado ya hemos contado con más de 60 trabajos de investigadores jóvenes y de la facultad,
que han podido exponer sus trabajos a la comunidad. Y de alguna manera la manifestación concreta que nosotros tenemos para mostrar esto es la publicación de lo que llamamos el Cuaderno Urbano, Espacio, Cultura y Sociedad, que es una publicación científica con arbitraje internacional, dirigida a todos los investigadores de la comunidad, con artículos, ensayos, para que nos cuenten en qué disciplinas y en qué momentos de su trabajo están cada uno de ellos, promoviendo de esta forma la generación de ensayos y artículos de jóvenes investigadores, fundamentalmente. Y divulga, por supuesto, también el aporte de científicos ya consagrados, ¿sí? La optimización de la formación académica es otra línea en donde a nosotros se nos ha casi exigido esta línea política de generar espacio de discusión, de consenso, y en donde estamos viendo temas como las matriculaciones, el perfil del egresado. Son discusiones a veces hasta molestas de imponer dentro de la comunidad, pero en verdad es una exigencia que la misma sociedad nos está imponiendo. ¿Qué profesional queremos formar y qué profesional queremos tener en nuestra sociedad sirviendo a un proyecto superador? La apertura de nuestra facultad significa, la apertura hacia la sociedad significa la discusión permanente de lo que es el rol del Estado y de qué manera la universidad colabora con los objetivos del Estado. Para lo cual tenemos algunos ejemplos interesantes de cursos en donde, por ejemplo, la formación de la maestría en vivienda social, en donde hubieron participaciones directas de becas que los institutos de vivienda, tanto de Misiones, de Corrientes, de Formosa y del Chaco, generaron becas para que sus profesionales se formasen en esta temática específica. Yo les quiero contar los institutos que tiene la Facultad de Arquitectura en este momento. El Instituto de Planeamiento Urbano y Regional, el IPUR, en donde se trabaja la temática del diseño urbano y la planificación con acciones directas en la comunidad, siendo siempre son espacios que con estas nuevas políticas que queremos desarrollar, son espacios de resonancia de los conflictos sociales o de la comunidad. El otro instituto es el Instituto de Investigación y Desarrollo en Vivienda, el Hábitat y Vivienda Social, que es precisamente quien organizó y lleva adelante la maestría en Vivienda Social, que se va a hacer la segunda corte ahora, se inicia en el segundo semestre de este año. El otro instituto es de Investigaciones Tecnológicas para el Diseño Ambiental del Hábitat, el ITADUC, en donde se ve, se investiga y se trabaja sobre hábitat y tecnología. El Centro de Estudios Históricos Arquitectónicos Urbanos, en donde se ve, se trabaja sobre historia y patrimonio. La Cátedra de Estructuras 2, una cátedra que tiene avanzados investigadores en energía en la edificación, en conservación y medio ambiente. Está el grupo de investigación TVA, el Instituto de Investigación en Diseño, que está específicamente volcado a la teoría del diseño de la arquitectura. El taller virtual en la enseñanza, aprendizaje del proceso arquitectónico de manera virtual, donde se estudia y se investiga sobre el uso de nuevas tecnologías. También quiero decirles que en este momento estamos con una población de alrededor de 120 investigadores activos en el área de ciencia y tecnología de la universidad. Las ofertas de posgrado, definitivamente, que tenemos en funcionamiento y en el proceso de acreditación en CONEAU, son ofertas que tienen que ver con la primera línea de política de nuestra facultad, que es la articulación con la comunidad. ¿Qué necesita nuestra población de profesionales activos, no académicos, y abrir espacios que de alguna manera den respuesta a esto? Están en
proceso de oficialización, el doctorado Arquitectura para el siglo XXI y maestrías y especializaciones. La maestría Gestión y Desarrollo de la Vivienda Social, como el subtítulo lo indica, específicamente viendo el territorio y la vivienda social y las distintas posturas en este tema específico. En la segunda corte se iniciaría en septiembre. La maestría de Gestión Ambiental del Territorio Urbano, con la mirada precisa del rol del Estado, las políticas y las aplicaciones específicas de lo ambiental en el territorio con las problemáticas regionales, también en proceso de ser aprobado. Arquitectura sustentable, como su mismo nombre lo indica, la inclusión de las tecnologías para generar un diseño de arquitectura sustentable. Es una carencia en la región bastante interesante, así que sobre todo que estamos trabajando con, a ver si traemos técnicos de Israel para el diseño específico y la experiencia que ellos tienen en el diseño de arquitectura sustentable. Hay dos especializaciones en gabinete de trabajo, que es la especialización en administración y gerenciamiento de empresas constructoras y obras, que es una especialización que estamos trabajando con la Facultad de Ingeniería para hacerlo en conjunto, que es una necesidad muy específica. Cómo capacitamos a las empresas para tener un mejor rol en la parte de trabajo permanente. Y otra especialización que se llama arquitectura energéticamente optimizada. ¿De qué manera específicamente aplicamos las nuevas tecnologías y los nuevos cálculos a tener una arquitectura energéticamente optimizada? Y dentro de estas acciones, nosotros estamos también, como todo ámbito académico tiene que tener un espacio de discusión, para esto están las jornadas, los seminarios y los congresos. En esta semana tenemos el Seminario de Políticas Urbanas, Gestión Territorial y Ambiente para el Desarrollo Local, que está funcionando 4 y 5 de junio en Resistencia. Aquí nomás, en junio también tenemos el 7º Congreso del CRETA, que es el Congreso Regional de Tecnología de la Arquitectura, el 17, 18 y 19 de junio, estoy pasando chivos. Tenemos para agosto el primer Congreso Internacional sobre Patrimonio y Turismo Sustentable, el 19, 20 y 21 de agosto del 2015. Y para el 1 y 2 de octubre, las jornadas de comunicaciones científicas y tecnológicas, que es las jornadas a las cuales me refería hace un rato, que es el espacio de exposición de cómo están los trabajos de las investigaciones. Por supuesto que esto tiene que ver con una inserción territorial y una apertura, una política de apertura a la comunidad de nuestra facultad, siguiendo en gran medida los lineamientos de la Secretaría General de Políticas Universitarias de la Nación. Bueno, esto sería la presentación de la FAU UNE a la comunidad de este evento. Muchas gracias. Soy el arquitecto Ricardo Meyer, decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Realmente celebro esta oportunidad de estar acá dentro de este workshop sobre el territorio guaraní. Creo que desde Paraguay tenemos mucho que decir sobre este tema y integrado a toda la región. Creo que es muy importante, y una pequeña presentación de la facultad y de la Universidad Nacional de Asunción. Cuenta con 43.000 estudiantes de grado y 7.000 de posgrado. Está rankeada en el puesto 78 de la Universidad de Latinoamérica. Bueno, y contamos con 12 facultades, 78 carreras. Y dentro de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte contamos con 6 carreras. La carrera de Arquitectura, una carrera de Diseño Industrial, una carrera de Diseño Indumentaria Escénica y Urbana, una licenciatura en Artes Visuales, una licenciatura en Música,
y una licenciatura en danza que elaboramos con la Universidad Federal de Bahía, Brasil. Informar, la facultad cuenta con 2.500 estudiantes, tenemos culminado recientemente un posgrado de patrimonio arquitectónico con universidades italianas y ahora en pleno proceso y cierre una maestría regional en tecnología de la arquitectura con la Universidad de La Plata, la Universidad del Litoral, la Universidad de Montevideo y una especialización en diseño de muebles con la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, como facultad también tenemos una carrera de cinematografía que ya está aprobada sin implementación por un problema presupuestario hasta ahora. Bueno, celebrar un poco esto y estamos trabajando justamente con el arquitecto Fulco en una maestría en paisaje y territorio que esperemos que se pueda implementar a partir del año que viene. Como facultad celebramos esta oportunidad de estar acá hablando, conectándonos con esto y como facultad también apostamos a las relaciones internacionales. La universidad forma parte de la red de macrouniversidades y de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, por supuesto, y como facultad formamos parte de la red Arquisur, la red DISUR y la Unión de Escuelas y Facultades de Arquitectura de Latinoamérica, la UDEFAL, en la cual soy vicepresidente por la región Cono Sur. Nada, contar un poco, invitarles también a que visiten la universidad en Asunción. Las puertas están abiertas para todos y agradecer nuevamente al arquitecto Fulco, sobre todo la invitación de poder participar de este evento que por los avances de esta mañana nos damos cuenta que va a tener un nivel increíble y que estos 3 días sean de conocimiento, de relacionamiento y de crecimiento conjunto. Nada más, muchas gracias. Buenos días, soy Carmen Rivas Martínez, estoy por la Universidad Nacional de Itapúa en representación del doctor Antonio Kierniesny, decano de la Facultad de Humanidades. La Universidad Nacional de Itapúa es una universidad muy joven, específicamente la Facultad de Humanidades tiene 15 años de vida, pero no obstante estamos ganándonos un espacio dentro de las universidades públicas en nuestro país. La Universidad Nacional de Itapúa tiene 7 facultades, entre ellas la Facultad de Humanidades a la cual estoy representando. Agradezco la invitación para compartir, conectar miradas, pues dentro de la Facultad de Humanidades tenemos un grupo de docentes e investigadores quienes estamos trabajando en proyectos con comunidades indígenas sobre, específicamente en este momento estamos trabajando el agua, qué agua potable consumen los indígenas, cómo hacer que el agua riegue sus asentamientos. Estos asentamientos tienen la característica de sus terrenos, son muy áridos, estériles, por más que su cultura no es productora. Entonces estamos trabajando desde la Facultad de Humanidades y quiero resaltar un curso de especialización que conjuntamente con la EBI está por iniciar, se llama Especialización en Gestores para Comunidades Indígenas. Específicamente las comunidades indígenas que están asentadas, la Mbudá Guaraní, que está asentada en el departamento de Itapúa. También tenemos otros cursos como la maestría en gestión ambiental, una maestría que es financiada por la CONACYT. Otras maestrías en educación, ciencias forenses, especializaciones en investigación. En este momento la Facultad de Humanidades cuenta con 800 estudiantes en diferentes carreras.
Trabajo Social, Relaciones Internacionales, licenciatura en bilingüismo guaraní-castellano. Esta licenciatura en bilingüismo guaraní-castellano es la única en nuestro país. Es nuestro tesoro más preciado. La Facultad de Humanidades nació con esta carrera. Se enseña guaraní y castellano. Ahí tenemos estudiantes indígenas becados por nuestra facultad. Entonces estamos trabajando mucho con ellos. ¿Qué más les puedo decir? Invitarles, como mi colega les había invitado, ya que estamos muy cerca, invitarles a que nos visiten, a compartir nuestras miradas y ver lo que estamos haciendo dentro de este marco del territorio guaraní en nuestra universidad. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Un gusto estar acá. Agradezco a los organizadores, también al rector y a la institución anfitriona. Mi nombre es Ricardo Mario Rocchetti, soy rector de la Universidad Católica de Santa Fe. Muy brevemente comentarles que la nuestra es una institución que está próxima a cumplir 58 años de vida, el martes que viene, para ser más preciso. Forma parte del grupo de universidades que apenas la legislación argentina habilitó la posibilidad de que haya instituciones de educación superior privadas en nuestro país. Inmediatamente, en ese momento, impulsada por un grupo de profesionales y académicos católicos santafesinos, liderados entonces por el cardenal Fasolino, emprendieron esta empresa que fue la creación de una universidad. Originalmente pensada para la ciudad de Santa Fe de la Veracruz y su zona de influencia, con el paso del tiempo se presentaron nuevos desafíos que fueron paulatinamente asumidos por la universidad. Uno de ellos se trata justamente de la sede de Posadas, que también este año estamos celebrando 25 años de existencia, pero antes de estos 25 años, ya la universidad, por iniciativa de Monseñor Kemmerer, entonces obispo de Posadas, comenzaron algunas actividades académicas, lo que hoy llamaríamos una articulación, con algunos profesorados del Instituto Montoya, con las carreras de educación de la Universidad Católica de Santa Fe. Al poco tiempo se vislumbró la posibilidad de la creación de la carrera de abogacía, que era una oferta vacante entonces, y ahí se inició ya la actividad más formal hasta que se constituyó finalmente como sede, y a partir del año 2000 se incorporó una segunda facultad, que es la de arquitectura, que son las ofertas que tenemos actualmente. Esto de algún modo para contar la presencia de la Universidad Católica de Santa Fe en Posadas, que de este modo se integra a una digamos, extensión territorial de nuestra universidad, que se inicia en su extremo norte, justamente en esta sede, y en el extremo más sur, en la ciudad de Gualeguaychú, en Entre Ríos, donde está una de nuestras sedes también. También está la sede Rosario, que es la sede más joven que tiene nuestra institución, en el sur de la provincia de Santa Fe, en el oeste la sede Rafaela, y en el norte de la provincia las sedes, no sé si podemos ver algunas imágenes, Gustavo. Ya las pasaron, bueno. Reconquista, que constituyen, digamos, las sedes actuales, ¿no? De lo
estamos haciendo de los emprendimientos concretos en el territorio que nos ocupa. Van a hablar quienes me acompañan, que es la abogada Nancy Toñolo, quien es directora del Instituto de Derecho Ambiental de la Universidad Católica de Santa Fe, y el decano de la Facultad de Arquitectura, que hará lo propio respecto a esta disciplina. De mi parte, decirles nada más que nuestro propósito institucional está ordenado a la formación de personas insignes por su saber. Esto es lo que... Nosotros somos una institución que pertenece a la Iglesia Católica y por lo tanto vinculados a ellas en su misión, y ella nos pide que formemos personas, mujeres y varones insignes por su saber, capaces de asumir funciones comprometidas en la sociedad, o sea, que alcancen un nivel de conocimiento amplio, yo diría, pero no solo para agotar y satisfacer sus propias y legítimas aspiraciones, sino también para ser fermento en la sociedad toda, para compartir, digamos, los beneficios del privilegio de haber accedido a la educación superior y además testimoniar su fe frente al mundo, una fe que nos habla de entrega, de amor al prójimo y de amor a Dios. Procura de perfeccionar y lograr que el cumplimiento de estos objetivos se dé de la mejor manera posible. Estamos tratando de perfeccionar nuestro modelo educativo, porque entendemos que independientemente de las disciplinas a las cuales aspiran y a las cuales adscriben cada uno de los alumnos, el cumplimiento de estos objetivos que les acabo de mencionar supone un grado de adquisición de conocimientos y hábitos por parte de todos los alumnos de la universidad, independientemente de la disciplina que nos ocupa. Actualmente todos nuestros alumnos tienen formación en filosofía y teología, pero además aspiramos que estén también formados en otras cuestiones que tienen que ver con la formación por la belleza y muy principalmente por el tema de una preocupación ambiental, que entendemos que es un paradigma insoslayable en nuestra actualidad, que todos los alumnos, sea que estudien leyes, que estudien arquitectura, urbanismo, salud, educación o lo que sea, no pueden dejar de considerar el tema de lo ambiental en estos tiempos. Nada más y gracias, y les paso la palabra a mis compañeros. Bueno, muchas gracias. Justamente como lo señalaba el señor rector, la Universidad Católica de Santa Fe, ubicada inicialmente en la provincia de Santa Fe, en el centro de la Argentina. Todos los profesionales en ese momento acompañaron ese modelo de desarrollo que eligió la Argentina, un modelo agroexportador del cual no estaba integrado por los bosques. Sin embargo, fíjense que la Universidad Católica de Santa Fe, cuando habilita su sede, que justamente, como decía el rector, cumple 25 años la sede Posadas, en los últimos años, frente al paradigma ambiental que se impone en el mundo, tiene la sensibilidad de considerar la temática ambiental, que es fundamental en la provincia donde está inserta esta sede de la Universidad Católica de Santa Fe. Entonces, a partir de allí, el rectorado aprueba la constitución de un instituto de investigación específico que se llama Instituto de Derecho Ambiental Forestal Federal, porque tiene que ver con la función de la difusión y el desarrollo del derecho ambiental y en particular del régimen jurídico de los bosques. En este nuevo contexto de las competencias nacionales,
legislativas en materia ambiental que es nueva en la Argentina a partir de la reforma de 1994, que distingue las competencias, varió las competencias nacionales y de las provincias, y por lo tanto se integra a nuestro objetivo la nueva relación nación-provincias. Entonces, frente a este nuevo desafío de la creación de este instituto, comparte todos los tres ejes principales de cualquier establecimiento de enseñanza superior en torno a lo que es la formación de recursos humanos, la investigación y la extensión. Deseo aclarar que diferencia, digamos, a otros institutos de investigación, que en particular está integrado por docentes, por alumnos y por exalumnos. Las tres actividades, los tres ejes, parten de dos investigaciones fundacionales para el Instituto de Investigación, cuya sigla es IDAFE. Una investigación sustancial fue la primera que hicimos en el año 2006, de cuáles eran las investigaciones vacantes en materia de régimen jurídico de bosques en la zona, y tanto lo que era bosques nativos como bosques implantados, e identificamos más de 100 investigaciones vacantes sobre este tema. ¿Por qué? Porque la Argentina en sí, por aquello de la elección del modelo de desarrollo agroexportador, no ha considerado a los bosques. Entonces, justamente hay todo un vacío, se detectó sobre esa materia, que justamente poco a poco fuimos tratando de desarrollar en el instituto. Como obviamente 100 investigaciones era un tema muy amplio, priorizamos todo lo que tiene que ver con áreas naturales protegidas, de tal manera que se han hecho los tres ejes. Se trabajó fundamentalmente con áreas naturales protegidas a partir de la que es todo lo que tiene que ver con extensión, el marco general, que es el desarrollo del derecho ambiental. Sucesivamente, durante 6 años organizamos las jornadas internacionales de derecho ambiental, que contaron con los máximos juristas de América Latina y de la Argentina, y que tuvieron la participación en todas ellas del presidente de la Corte Suprema de la Nación Argentina, el doctor Ricardo Lorenzetti, que no sé si ustedes saben que en los últimos años ha dedicado sus estudios al derecho ambiental. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con investigación, profundizamos en áreas naturales protegidas a partir del resultado de esa segunda investigación fundacional que les mencionaba, que era una encuesta que hicimos sobre lo que se consideraba como el ambiente. Y dentro de el resultado fue que todos identificaban la protección del ambiente con el patrimonio natural, con todo lo que tenía que ver con los componentes de recursos naturales, desconociendo absolutamente en el marco de esa protección del ambiente al patrimonio cultural. Por lo tanto, una de las últimas actividades que hicimos fue la vinculación a través de un convenio marco con la Fundación Reserva de las Misiones, que tiene por objetivo justamente relacionar todo lo que tiene que ver con la noción de ambiente con el patrimonio cultural. Por eso es la posibilidad de nuestro aporte a esta temática de territorio guaraní. Y fundamentalmente destacar en lo que hace a las investigaciones, que una de las formas de lograr avanzar en ese desafío de 100 investigaciones vacantes y especializados en áreas naturales protegidas es que en cada cuatrimestre de la materia de derecho ambiental se aprueba con una investigación colectiva, pero a la vez individual de cada alumno, sobre una determinada tema de áreas naturales protegidas. Legislación comparada de los distintos países, otro cuatrimestre legislación comparada de las provincias argentinas, otro sobre todas las leyes que existen sobre monumentos naturales y sobre áreas naturales protegidas en la Argentina, luego las particulares de la provincia de Misiones, que no sé si ustedes saben
que hay más de 80 áreas naturales protegidas en la provincia, lideramos el porcentaje de lo que es el territorio, el porcentaje de áreas bajo protección jurídica en relación al territorio, que ocupan la tercera parte bajo protección jurídica de este sistema. Y fundamentalmente con estas investigaciones podemos decir que llegamos a más de 500 investigaciones en estos años que llevamos trabajando en forma complementaria entre el Instituto de Investigación de Derecho Ambiental, la Cátedra de Derecho Ambiental, que quiero destacar que es una de las pocas universidades que tienen la materia Derecho Ambiental como materia obligatoria dentro de la currícula en forma obligatoria. Y quiero destacar también que es muy interesante la experiencia en la sede Posadas, donde estamos logrando la integración no solo de la carrera de abogacía, sino también de la carrera de arquitectura, realizando actividades en común y en futuro con una serie de diplomaturas. Las otras diplomaturas que hemos organizado tienen que ver con la formación de recursos humanos en esta área de áreas naturales protegidas a través de la diplomatura de Derecho y Gestión de Áreas Naturales Protegidas que se hizo en Iguazú. Bueno, tuvimos que sacrificarnos y ir a Iguazú. Realmente, no sé si tenemos ahí la... Bueno, y también la de responsabilidad social ambiental empresaria. Como ustedes ven, el concepto de responsabilidad social empresaria está absolutamente avanzando, imponiéndose en toda la gestión, pero nosotros le damos el particular énfasis en la responsabilidad social ambiental empresaria. Y luego la de Derecho y Gestión en áreas naturales protegidas, que ya hicimos con la Fundación Reserva de las Misiones, la Universidad Católica de Santa Fe. De hecho, la posibilidad de integrar distintas disciplinas, y justamente tenía su eje en Derecho, pero participaron muchos, entre ellos el arquitecto Carlos Fulco, y realmente es una experiencia absolutamente positiva este trabajo en conjunto que estamos logrando entre la carrera de abogacía y de arquitectura, porque justamente, como lo señalaba el rector, el paradigma ambiental atraviesa a todas las carreras, y esa es la idea de poder aportar en estas iniciativas regionales. Solo un dato para transmitir la necesidad de trabajar en conjunto y por eso realmente felicitar a quienes hacen estas convocatorias de integrar sea provincias cercanas o sea países cercanos. Fíjense que en este relevamiento de investigaciones, un tema nada más tan delicado como es la evaluación ambiental, que tiene que ver con todas las obras que pueden tener un impacto negativo al ambiente, fíjense que no existe en la región una norma, un tratado, un convenio, ningún instrumento legal que tenga que ver con la evaluación ambiental estratégica en contextos transfronterizos, como sí lo tiene la Unión Europea, como sí lo tienen otras regiones. Solo ese dato de un instrumento de gestión tan importante como es la evaluación ambiental, y nuestra región no lo tiene, y es importantísimo para todo lo que tiene que ver la protección del patrimonio cultural, que de eso se trata esta convocatoria. Muchas gracias. Me tocó sobreponerme al almuerzo, así que voy a ser lo más breve posible. La Facultad de Arquitectura en Posadas tiene 15 años. Estamos desde el año 2000. Si podemos sintetizar el desafío que supone tener el servicio de una Facultad de Arquitectura aquí en Posadas y en las otras sedes que ustedes pueden ver en la imagen, tiene que ver con dos cuestiones fundamentales. Cómo seguir siendo una sola facultad, cómo seguir siendo una sola institución con los mismos lineamientos, con los mismos principios, y cómo a su vez reconocer las particularidades de cada lugar para poder
insertarnos y ser parte de cada lugar en el que estamos trabajando. Nuestra idea es la de superar la de la casa central y las sucursales. Nuestra idea no es que Santa Fe sea la casa central, sino más bien la casa original o la más antigua. Y en nuestra visión está más bien el trabajo de una universidad desplegada en el territorio como una red, en donde cada nudo, cada encuentro de esa red juega un papel vital. Esa es la visión. No es que estemos logrando plenamente este objetivo, pero ese es nuestro norte en esa materia. Y en la cuestión de lo local es tratar de vincularnos y de hacer lo necesario para echar raíces en el lugar. Un dato que no comentó el rector, puede ser muy circunstancial, sin embargo vale la pena decirlo: el primer edificio propio de la Universidad Católica de Santa Fe, porque el de Santa Fe es del arzobispado, no es de la universidad, fue adquirido en la ciudad de Posadas y luego, bueno, ampliado, se compraron otros lotes y demás. Así que la primera casa propia es la de acá, la de la ciudad de Posadas. Básicamente, estas son las tres actividades principales, quizás de cualquier facultad, y algunas más, pero por lo menos son las tres principales nuestras. Y tratando de orientar el pedido, de ver, bueno, ¿qué está haciendo la facultad en el territorio? ¿Qué está haciendo la facultad en el lugar? Bueno, básicamente nosotros podemos mencionar actividades en vinculación en estos tres aspectos. El primero es muy importante, quizás para nosotros es el más importante, de hecho es en el que más esfuerzo y más trabajo ponemos, que es que la relación, que los trabajos académicos que desarrollan nuestros alumnos estén estrechamente vinculados con problemáticas reales y con problemáticas locales. Y que en la medida de lo posible esos trabajos que son argumentos de una formación académica sean pensados también como una posibilidad de transferencia al medio a través de alguna actividad de extensión. Complementariamente a esto hay algunas actividades de investigación y algo de posgrado. Para finalmente hacer algunas propuestas de transformación, de gestión, de intervención en distintos niveles también. O verá también, lo voy a pasar así un poco rápido, al final hay un sitio web en el que se pueden, a quienes les interesen, ver estos trabajos, en el Saimán, aquí en Posadas, en el 2012. Estos trabajos, por ejemplo, en el caso de un trabajo con Garupá, con Aristóbulo del Valle y actualmente con San Ignacio, son trabajos que junto con el desarrollo académico se ha hecho un convenio de extensión con el municipio local y estos resultados se intercambian durante el desarrollo y se ceden al municipio o a la institución con la que firmamos el convenio al final. Ahora, el 16 de junio, por ejemplo, hay una audiencia pública donde los alumnos van a presentar los avances y los resultados de los trabajos que se hicieron para el caso de San Ignacio. ¿Qué sería este? El del año pasado. Me parece que puse muchas diapositivas, ¿no? Siempre me pasa lo mismo. Pero bueno, también en Santa Fe. Era la idea de acompañar, pero bueno, porque es muy interesante. Acá cada uno de estos trabajos no necesariamente pertenecen al mismo grupo de alumnos, sino que hay una selección de láminas, de dimensiones, de distintos grupos. Aquí está el
docente a cargo de la asignatura, el arquitecto Guidura, que están armando con la cátedra este sitio, taller5.info, donde se pueden consultar estos y otros trabajos. También desde otras asignaturas, como desde Historia y Urbanismo, se está haciendo un trabajo de extensión de cátedra con el municipio de Garupá, un inventario de obras patrimoniales. Y hay dos trabajos de investigación que me parece importante mencionar, el nombre es muy largo. El primero está vinculado con la noción de paisaje, aplicado al caso particular del Arroyo Negro en el municipio de Garupá. Ahí participa y dirige el trabajo Carlos Fulco, que veo que está en varios lugares a la vez. Otro trabajo que se ha desarrollado en los últimos años, un trabajo de investigación de 4 o 5 años, tiene que ver con el patrimonio arquitectónico regional, las misiones jesuíticos guaraní, el problema de la conservación, la documentación y la difusión, y que básicamente consiste en la aplicación de un modelo informático de transferencia de la información patrimonial. Bueno, ahí se me pegó otra. Lo de arriba está repetido, pero el año pasado se hizo un workshop organizado por el Centro de Estudiantes y apoyado por la facultad, que fue muy interesante y que trató sobre la valorización y la refuncionalización del edificio de la usina, de la ex usina diesel eléctrica de Posada, que fue muy interesante.